Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a terminar con la exposición de la concepción de la existencia de Frege. Y en la segunda parte de esta de esta hora, voy a empezar con la posición de Gilson, el cual es un neotomista. Bien, entonces, hagamos un resumen. Solo quiero añadir una idea más y voy a presentar la paradoja con la que se topa Frege de otra manera para que esté más clara dónde está la contradicción. Esté más claro dónde está la contradicción. ¿Sí? Recuerden, nuestra pregunta es ¿qué es el ser o el existir? ¿Sí? Y Frege nos dice que primero da una respuesta negativa, no es una propiedad de individuos. Esto es una conclusión de un argumento. Veamos, partimos de una oración existencial negativa, ¿sí? Como por ejemplo, Don Quijote no existe. A ver. Utilizar la negación total. Y esta es una oración verdadera y con sentido. ¿Sí? Y les decía, si ustedes tienen alguna duda con respecto a la existencia de Don Quijote, pongan algo que indiscutiblemente sea totalmente inexistente. Yo les mencioné, por ejemplo, el cuadrado redondo. Bien, realmente no hay nada que sea indiscutible, pero creo que el segundo ejemplo es más ilustrativo. Bien, ahora, ¿dónde hay un absurdo en esta oración? Para ello tenemos que aplicar una regla de lógica cuantificacional que era la generalización existencial. No sé si recuerdan, habremos visto esto en segundo ciclo en lógica clásica, capítulo 4, en el texto de Copy. ¿Alguien recuerda en qué consiste esta regla? Que va a aparecer 3 veces, 4 veces durante el curso. ¿Nadie? Verán, la generalización significa la introducción de un cuantificador, ¿sí? Si digo, por ejemplo, A es F, ¿sí? Simplemente a partir de esta oración particular, recuerden, A es el nombre de un individuo, F es el nombre de una propiedad. Entonces estoy diciendo, por ejemplo, el pizarrón es blanco, ¿sí? O Alberto es friolento. A partir de esta única premisa, podemos concluir, por lo tanto, existe algo tal que es friolento. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? En primer lugar, estoy introduciendo el cuantificador existencial. Por eso se llama generalización, porque cuantifico. Existencial, porque está el cuantificador existencial, ¿sí? Y el nombre de este individuo es reemplazado por una variable individual. ¿Ok? Bien. Si el pizarrón es blanco, lo que dice la única premisa, entonces hay algo que es blanco. ¿Sí? Nuevamente, esto parece lógico si nosotros recordamos esa analogía de la almohadilla y el alfiler. ¿Sí? Aquí tengo yo una predicación. ¿Sí? Tengo un sujeto que es A y de él estoy predicando la propiedad F. ¿Sí? Entonces es como si aquí estuviera A y este es A. Aquí tengo un alfiler que es F y lo que dice la predicación es que esta propiedad
inhiere en este objeto A. ¿Sí? Ahora, si nosotros, y por favor miren al pizarrón, entonces aquí tengo yo en la realidad una representación de lo que está indicando esta regla. ¿Sí? Para que haya esta predicación en la premisa, tengo que tener por una parte un sujeto, por otra parte el predicado, y además la unión de ambos, que está representado por la cópula es. ¿Sí? Si es que no hubiera, y miren al pizarrón, si no hubiera el sujeto A, entonces no hay cómo hacer la predicación. ¿A qué voy a atribuir la propiedad de F? ¿Sí? Entonces, toda atribución supone la existencia de un sujeto que tiene esa propiedad. ¿Sí? Pero aquí X significa cualquier ente. Hay por lo menos un ente. ¿Sí? Hay, eso es algo indeterminado. ¿Sí? ¿Qué es F? Algo es friolento. La puerta está cerrada. La puerta del aula está cerrada. Por lo tanto, algo está cerrado. ¿Sí? La lámpara está prendida, por lo tanto, algo está prendido. Son ejemplos de la generalización existencial. Por lo tanto, fíjense, aquí tengo yo una predicación. Por más que sea negativa, es predicación. Puedo, en vez de decir no existe, puedo decir es inexistente. Y entonces ahí aparece el verbo ser. Si es que es inexistente, entonces por generalización existencial existe algo. Existe un X que no existe. Y esto es absurdo. ¿Sí? Entonces, por una parte, estoy aplicando la generalización existencial y por otra parte, simplemente mantengo la inexistencia. Ambas cosas. Si es que esto es contradictorio, para Frege significa que es absurdo, sin sentido, no solamente totalmente falso, sino ilógico, irracional. ¿Sí? Bien, entonces, lo que en apariencia sería una atribución de existencia a un individuo, en realidad no lo es. Para evitar esta contradicción, entonces, y para responder a esta pregunta, primera posición, primera tesis de Frege. A ver, todavía me falta otra idea más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aquí está explícita la contradicción, en la que expliqué verbalmente en la otra clase. Quizás no con este detalle, por eso estoy añadiendo. Ahora, Frege utiliza otra premisa para su posición, para responder a esta pregunta. Si es que la negación, recuerden, aquí estoy negando la existencia de algo, es una existencial negativa. Si la negación de existencia es absurda, también la afirmación. ¿Sí? Si la negación de existencia es absurda, también su afirmación. ¿Ya? Bien. A ver. Pensemos, por ejemplo. A ver. Les voy a poner una analogía para que ustedes capten este principio que está operando en el razonamiento de Frege. Pero como toda analogía tiene sus dificultades, por lo tanto quisiera advertirles que tomen este ejemplo como algo valioso en la medida en que sirve para aclarar la posición de Frege con respecto a esta tesis. ¿Sí? Pensemos en la ventana o en los vidrios de la ventana. Puesto que no es un ser vivo, o mejor dicho, digamos, por ejemplo, un mamífero,
no se le aplica la propiedad de dormir. ¿Sí? Ahora, si es que esa propiedad de estar durmiendo no se le aplica al vidrio, piensa Frege que tampoco la de estar despierto. ¿Sí? Ni lo uno ni lo otro, ningún par de opuestos se le aplica al vidrio. ¿Sí? Entonces, eso mismo pasa con la existencia. Este ejemplo muestra que predicar la inexistencia de algo, eso es absurdo. ¿Sí? O, con otras palabras, negar la existencia de algo es absurdo y por lo tanto también afirmar su existencia también es absurda. Entonces, con este principio más, llegamos acá. La existencia no es una propiedad. ¿Sí? No es una propiedad de los individuos. Entonces, ¿qué es? A ver. La existencia o la inexistencia es una propiedad de una propiedad. ¿Ya? Bien, entonces, si aparentemente esta oración está hablando sobre Don Quijote, en realidad la oración no habla sobre Don Quijote, sino acerca de la Don Quijotidad. Voy a poner aquí la D para hacerle un sustantivo abstracto. ¿Sí? De Sócrates, la socraticidad. Y así, de Cuenca, cuencanidad, ¿sí? Etcétera. Bien, entonces es esta propiedad, ¿sí? El sujeto lógico de la oración. ¿Sí? A ver, esta propiedad, Don Quijotidad, es vacía. Lo que dice esta oración, Don Quijote no existe, es lo que está acá. ¿Ya? Si nos topamos nosotros generalicemos, con cualquier oración en la que haya un sujeto gramatical del cual se predica negativamente la existencia, entonces en realidad lo que estamos haciendo es hablando de una propiedad, ¿sí? La de ser Don Quijote, ¿sí? Y de ella se dice que es vacía. ¿Qué significa esto de ser vacía? ¿Sí? Que nada, ningún objeto cae bajo esta propiedad. ¿Sí? ¿Ya? Ser Don Quijote es una propiedad vacía. ¿Ya? Bien, entonces fíjense aquí qué está sucediendo según Frege con la existencia. Cuando nos topamos con oraciones existenciales negativas, este es el punto de partida, ¿sí? El sujeto de la oración, de él decimos que no existe, por lo tanto, no estamos hablando sobre él, sino de ese nombre nosotros elaboramos una propiedad, la de ser Don Quijote. ¿Sí? Y de ella estamos predicando la vaciedad. ¿Sí? Eso quiere decir que ningún objeto posee esta propiedad. O lo que Frege llama, ningún objeto cae bajo esta propiedad. También, en vez de propiedad, también, bueno, la palabra técnica que utiliza Frege es concepto, pero sin las connotaciones subjetivistas o psicologistas. ¿Sí? Concepto en el sentido más bien platónico. ¿Sí? No es esto una entidad mental, sino que es algo que existe en la realidad, como este pizarrón o el marcador. ¿Ok? Bien. Entonces,
digamos como para resumir, tenemos una jerarquía de entidades en la ontología freudiana. El universo de Frege está compuesto por pisos, ¿sí? Aquí me interesan los 3 primeros pisos, puede haber más. El nivel más bajo está compuesto o poblado por individuos. Por ejemplo, las sillas, las mesas, cada uno de nosotros, el teléfono, la botella, etc. Individuos. ¿Ok? Podemos decir, para utilizar la terminología aristotélica, sustancias. Un segundo nivel es el de los conceptos. O si quieren ustedes, propiedades de individuos. ¿Sí? Aquí puede estar una jarra, una flor, una pintura, una canción. Acá está la propiedad de ser bello. ¿Sí? Ser alto, ser grande, ser humano. Aquí está Pedro, María, Juan. Aquí está hombre, ser hombre. ¿Sí? Bien. Y, bueno, estos son conceptos, digamos, de primer nivel. En el tercer piso, ascendamos un nivel más. También tenemos conceptos. ¿Sí? Pero los conceptos de primer nivel se aplicaban a individuos. En cambio, los conceptos de este nivel superior, llamémosle conceptos 2, son propiedades de los conceptos 1. Y voy a poner con línea roja, ¿sí? Aquí está, aquí está la existencia, la inexistencia. Aquí está, digamos, el pizarrón del aula, un marcador. Aquí está la propiedad de ser bello, ser bueno, ser hombre. ¿Sí? La existencia está en este nivel. Si quieren, en el piso 3 de la ontología. ¿Sí? Piso 1, piso 2, piso 3. Y esto con lo que empecé este recordatorio, la existencia no es una propiedad de individuos, la podemos representar así. ¿Sí? La existencia no se aplica a los individuos, sino a los conceptos de primer nivel. Entonces, acá está la Don Quijotidad, la propiedad de ser Don Quijote. Está aquí. ¿Sí? Si decimos Don Quijote no existe, ¿qué estamos haciendo? Atribuyendo inexistencia a la propiedad de ser Don Quijote. Ser Don Quijote. ¿Sí? ¿Y esto cómo se entiende? Esta propiedad de ser Don Quijote es vacía. ¿Sí? La existencia es la no vaciedad, la inexistencia es la vaciedad. ¿Sí? Entonces, en última instancia, la respuesta que da Frege a esta pregunta, ¿qué es el ser o qué es el existir? ¿Sí? Es una propiedad. ¿Sí? La existencia o inexistencia es una propiedad de ciertos conceptos. ¿Sí? Entonces, la existencia es la no vaciedad de una propiedad. Y al revés, la inexistencia, bueno, pongamos con negación total, la inexistencia es la vaciedad de una propiedad. Bien. ¿Ok? ¿Se comprende? ¿Ya? Es una propiedad de segundo orden. Este es de primer orden, este es una propiedad de segundo orden. Propiedad de propiedad, concepto de un concepto. ¿Sí?
La vaciedad. La vaciedad es la inexistencia. La existencia es la no vaciedad. Si es que digo, Sócrates existe. ¿Sí? ¿Qué significa Sócrates existe? ¿Ya? Igual podríamos poner Platón, Aristóteles, existen. Aquí, ojo, es aparentemente, en el lenguaje ordinario, estoy predicando la propiedad de existencia de un individuo. Lógicamente no sucede esto. Y mejor sería, bueno, voy a tachar. Esto no se da. Recuerden que de por medio está este principio. Si la inexistencia es absurda, también la existencia. Ambos opuestos no se pueden predicar de un individuo. Entonces, ¿cómo entendemos lógicamente esta oración? Dense un minutito para responder. ¿Ok? Tendría que estar claro. Apliquen el mismo razonamiento que hicimos para la inexistencia. Respuesta. ¿De qué se predica la existencia? ¿Sí? La existencia está acá. ¿Se predica de qué propiedad? Ser Sócrates, la socraticidad. ¿Sí? Entonces, Sócrates está acá abajo. ¿Sí? Aquí está Sócrates. En el nivel de los conceptos, 1 está la socraticidad. Es decir, la propiedad de ser Sócrates, de ser esposa de Jantipa, maestro de Platón, etcétera, ser griego, bajo, etcétera. Y la existencia no se predica de Sócrates, sino de la socraticidad. ¿Y qué significa que la socraticidad no sea vacía? Hay por lo menos un individuo que cae bajo esta propiedad. ¿Ok? ¿Ya? Ser vacío significa que no hay nada que posea esa propiedad. ¿Sí? Lo contrario, hay algo que posee esa propiedad. ¿Sí? Bien. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, esta es la posición de Frege y ahora quiero presentar las dificultades que encuentra Lorenzo Peña en esta concepción. Incorrecto. Aunque no exista Sócrates, existe la socraticidad. A ver, la socraticidad es un concepto, aunque no haya el individuo Sócrates. Pero volvamos a Don Quijote. Don Quijote no existe. Lo que es real es la propiedad de ser Don Quijote. Eso existe en la realidad, pero es una propiedad vacía. Ningún objeto, ningún individuo tiene esa propiedad de ser Don Quijote. ¿Ok? ¿Quiénes crean los conceptos? No sé si sean creados. No sé. ¿Sería hallados, descubiertos? Tiendo a creer que sí. Esa es una pregunta que tiene que ver con la teología y no sé si es que él creía. Ahora, veamos, ya que detrás de la pregunta de Michael estaba en la cuestión de Dios, apliquemos este análisis lógico a la oración Dios existe. ¿Y?
Dios como un tipo particular de ente que tiene ciertas propiedades, que no hace falta que las recuerde. ¿Sí? Entonces, primera cosa, la existencia no es una propiedad de este individuo. No lo es. ¿Sí? Pongo con rojo, pongamos una X. Entonces, ¿de qué habla la oración? No de un individuo, sino de una propiedad. ¿Cuál? Pongamos, por ejemplo, la divinidad. O lo divino. La divinidad creo que es más decidor. ¿Ya? Esto es un concepto. Está aquí, concepto 1. La propiedad de ser Dios. ¿Sí? Ser creador, omniperfecto, infinito, etc. Y esta propiedad, si es que la oración de punto de partida es verdadera, entonces la propiedad de ser Dios, ¿cómo es? No es vacía. Hay por lo menos un objeto que cae bajo esta propiedad. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que pasa es que no sé si es que Frege es ateo o no. Ahí tengo una laguna. ¿Ok? Pero en todo caso, el análisis lógico es este de acá. Estamos hablando, cuando decimos que existe Dios, en realidad estamos diciendo que esta propiedad de ser Dios tiene la propiedad de no ser vacía. ¿Sí? La existencia está analizada en términos de no vaciedad. Y al revés, la inexistencia es vaciedad. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Ya comprendí que, por ejemplo, si no hay nada en esto del individuo y está en el concepto de socratidad y divinidad, sí existe. La propiedad existen. Pero si hubiera, por si acaso, Sócrates, ya, pero no hubiera Socratidad. Es que eso... Si es que existe Sócrates como un ser de carne y hueso, tiene que existir la propiedad de ser Sócrates. E incluso al revés. Es como Platón. Eso es un platonismo. La belleza existe, aunque no haya cosas bellas. Pero al revés no. No puede haber obras bellas sin que haya la belleza de la cual participan. Entonces, esto es platonismo. ¿Sí? ¿Ok? La propiedad de ser gallina es algo, aunque no hubiera gallinas. Eso es lo que está acá. ¿Sí? Y puede haber, si es que este concepto de segundo nivel tiene una propiedad, entonces ese sería del cuarto piso, concepto 3, y así al infinito. Que esa es una jerarquía, que a lo mejor no tiene un tope. ¿Ya? Ok. Bien, ahora veamos la crítica de Lorenzo. ¿Sí? A ver, veamos, voy a poner, no calculé bien el espacio, voy a ocupar esta zona de acá, a la extrema derecha. Lorenzo Peña, ¿qué piensa? Primero, que choca con el modo usual de hablar, ¿sí? Choca con el uso del lenguaje, ¿sí? E incluso, miren, por ejemplo, si decimos en las fiestas de Cuenca habrá juegos pirotécnicos, ¿sí? Estoy hablando de juegos pirotécnicos que habrá,
¿sí? Esa es existencia. Y lo que entendemos es que esta propiedad de existencia recae sobre los fuegos pirotécnicos. ¿Sí? Entonces, según el lenguaje ordinario, ¿cómo hablamos? La existencia es una propiedad más de los individuos. Si es que digo, ¿este pizarrón existe? Estoy haciendo una afirmación del tipo, a ver, si digo, el pizarrón existe, tiene la misma estructura que si yo dijera, el pizarrón es blanco. Por lo tanto, si nosotros examinamos el lenguaje ordinario, vamos a ver que esta primera subconclusión a la que llega Frege no se adecua a cómo hablamos. Fíjense la naturaleza de esta crítica. Apelamos al lenguaje común y corriente para desacreditar una teoría filosófica. Según cómo suceda el lenguaje, aceptamos o no una determinada visión filosófica. ¿Ok? Ahora, pensemos, y con esto termino, ya estoy sobre la hora. Pensemos lo que dijo Descartes. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. ¿Sí? Yo existo, esto dijo Descartes. ¿Sí? Si nosotros aplicáramos el análisis fregiano, análisis lógico, a esta oración de sum, de Descartes, ¿qué estaría diciendo Descartes? La cartesianidad no es vacía. Pienso, por lo tanto, la cartesianidad no es vacía. Pero esa es la interpretación que da Frege. Choca con el sentido común. Eso no dijo Descartes. ¿Ok? Gracias.